Antes me has enseñado algunos datos que yo creo que son bastante demoledores. ¿Quieres que los mostremos? Sí, sí, vamos a enseñarlo. Lo que estoy viendo en YouTube lo pondremos en realización posteriormente y los que no, igualmente lo explicamos de palabra para que la gente los entienda. Pero creo que son bastante claros y que entendamos la magnitud, ¿no?, de la situación y la urgencia que requiere, ¿no? Mira, para mí también es impresionante ver estas cifras, ¿no? Esto es un poco un análisis de la salud mental desde el año 2020, ¿no? O sea, muy analizándolo reciente, 4 muy años reciente. atrás. Un poco para, también yo quiero concienciar y explicar la situación que estamos viviendo los profesionales de salud mental y lo que está pasando, ¿no? O sea, estudios en España muy actualizados, ¿no? 8 millones de personas en España están en riesgo por problemas de salud mental. Estamos hablando casi el 20% de la población, ¿no? Wow. Más de 5 millones toman o están en cuadros depresivos, o sea, que es una brutalidad. Esta cifra a mí me llama mucho la atención y a mí me gustaría comentarla, Carlos, sí. Y es que desde el año 2000 al año 2024 se han triplicado el gasto farmacéutico en temas de salud mental. 24 años. En 24 años hemos hecho un por 3 de los productos farmacéuticos relacionados con salud mental. Para mí esto es muy importante, ¿no? Y te voy a decir por qué. O sea, nadie se cuestiona esto, ¿no? O sea, al final es como un por 3. Y a veces cuando yo hablo de tratamientos, de atender al paciente, de poner más psiquiatras, más psicólogos en los recursos públicos y tal, o sea, es como que ahí a veces se cuestiona. Y aquí solo hay dos vías, o bien atiendes a través de tratamientos o vas a tener que dar fármacos, ¿no? Al final es una línea... Ahora explicamos bien eso para que la gente lo entienda. Una línea que va en contraposición, o haces una cosa o haces la otra, ¿no? Con lo cual yo creo que no hay que cuestionarse... Y el por 3 está hablando de miles de millones, evidentemente, cada año. Billones de euros. Es decir, estamos hablando de barbaridades de dinero. Aparte que... yo no quiero profundizar mucho en esto, pero es verdad que esa facilidad al acceso al fármaco hace que a veces hay muy poquita adherencia al tratamiento y casi cualquier paciente es que cambia una y otra vez de tratamiento porque al final no lo toma, ¿sabes? O sea, bueno, y una cifra impresionante es que el 80% de las personas que tienen temas de salud mental luego no tienen empleo. Sí. Que yo creo que es cerrar un poco el círculo, ¿no? O sea, yo creo que... Para que nos entendamos, porque claro, detrás de estos datos que son, es decir, nos dan la idea de la magnitud de la situación, y detrás de estos datos hay las historias pertinentes, que yo creo que es importante, es decir, no son números fríos, son historias de personas que les pasa, ¿no? Antes de entrar en el análisis de las cifras, yo no sé si tú tienes alguna... no sé, ¿te viene alguna anécdota, alguna historia, algún paciente en concreto, ¿no?, con el que, pues por el motivo que sea, ha sido quizá una experiencia dura o agradable, todo lo contrario? O sea, no sé, para que nos ubiquemos, porque, claro, estamos hablando de 8 millones, pero alguien puede no pensar lo que significa cada una de las historias, ¿no? Sí, me encanta que digas esto porque detrás de cada paciente hay una historia personal, ¿no? Y a veces muy trágica, ¿no? Porque... es muy importante decir que el que tiene un problema de salud mental no lo busca, ¿no? Al final son muchos factores que influyen en esto, a veces factores de predisposición que tenemos, pero a veces también lo que hemos vivido que hacen que puedas desarrollar un problema de salud mental, ¿no? Yo, cuando me hablan de una historia, yo tengo grabado en mi corazón un chaval que atendí precisamente en este centro. Él venía de un centro de menores. Y fueron los padres de acogida los que me lo traen por primera vez. Y bueno, yo recuerdo que hablaba con él y él pues estaba como muy cerrado, muy enfadado con el mundo, muy rabioso. Solo veía, o sea, la gente al final solo ve el síntoma, ¿no? Es que tiene mala conducta, que destruye, que se porta mal, que tal. Pero bueno, es que detrás de todo esto a veces hay historias como muy trágicas, ¿no? Y cuando él bueno, después de bastantes sesiones me cuenta un poco... su inicio en la infancia, qué le llevó a estos problemas y a estar en un centro de acogida, porque esto se trata con mucho respeto y nunca quieres preguntar, ¿no? Claro, claro. Él me comenta que siendo pequeño,
pues bueno, vivía en una familia padre y madre con muchísimos malos tratos, que el padre hacia la madre, pero además parece ser que el padre, y el padre y la madre traficaban con drogas, y entonces, pues, los policías muchas veces iban y rondaban la casa, y él me cuenta que una de esas veces que va, recién que papá, pues, ha golpeado a mamá, pues él un poco harto con el mundo, te hablo de 7 u 8 años, un niño pequeño, ¿no? Coge al policía de la mano y le lleva donde el papá escondía la droga, ¿no? En el jardín. Y esto acaba con un nene, padres encarcelados y un nene sin padres, porque tú has tomado una decisión siendo un niño de hacer una cosa por remediar otra, probablemente, ¿no? Entonces, cuando yo escuchaba a este chico, era una cosa que me tocó mucho la fibra, ¿no? De decir, ostras, tú estás en un centro sin padres, tus padres en la cárcel, pero además con la responsabilidad de un menor de haber tomado una decisión, claro, lógica, ¿no? Porque él hizo algo bien, pero que fíjate el impacto, ¿no? Entonces, todo lo que llevaba este chico por dentro, ¿no? Y una historia muy trágica. Luego, al lado de una historia trágica hay una bonita, ¿no? Unos padres de acogida maravillosos que entregaron todo por este niño y por su hermana, y bueno, y lo recogieron y le dieron una oportunidad diferente, ¿no? O sea que... ¿Qué pasó después cuando ya se abrió y reconoció toda esta historia tan dura? Bueno, hubo un cambio exponencial en él, ¿no? Entendió un poco de dónde le venía esta rabia, estos enfados, retomó una conversación más saludable con sus padres, un entendimiento... Sus padres, entiendo, biológicos, ¿no? Claro, porque sus padres estaban encarcelados, pero vivían, ¿no? Claro. Y bueno, yo ahora es un hombre ya, con su trabajo, con tal, pero... ¿Cómo te hace sentir, no, esa historia cuando la cuentas, no? Bueno, pues por una parte, el darte cuenta de que a veces vivimos cosas en la vida que no elegimos y que nos llevan a situaciones muy trágicas, y entender que a veces no elegimos las cartas que nos tocan, pero luego todo lo que podemos hacer para enfrentar nuestra situación del día a día, ¿no? Yo creo que ahí es donde nos tenemos que enfocar, ¿no? Sino, no lo que nos pasa, sino lo que podemos hacer con lo que nos pasa, ¿no? Y eso puede cambiar, yo diría que no el 100% de las realidades, pero muchas realidades sí, sin lugar a dudas sí. Un chico con ganas y con la fortuna de contar con una abuela entrañable dieron pie a la fundación de Espiral, un proyecto con la intención de tratar las lagunas del sistema público en materia de psicología. Esa visión llena de interrogantes empezó a tomar forma en una pequeña habitación en casa de su abuela, pero con el suficiente potencial para que tanto su familia como los bancos intuyesen el futuro éxito que un día alcanzaría, prestando así la ayuda financiera para comprar el edificio al que empezaron a acudir los primeros pacientes de Espiral. Hoy, ese edificio es un símbolo de su valiente decisión y nos recuerda que en todas las historias de éxito hubo personas que tomaron decisiones arriesgadas y que dieron el apoyo que hacía falta en el momento adecuado. Y si ahora extrapolamos una historia, ¿no?, a esos millones de personas, tanto adultos como más mayores, como más jóvenes, ¿no?, en situación difícil, claro, entiendo que la interpretación es, primero, hay un problema muy importante y muy global, porque además entiendo que esos 8 millones, ese 20% de la población, no es fijo, no es estático, depende de lo que nos va pasando, claro, vamos entrando y saliendo de ahí. Y luego, sí que me gustaría, como decías antes, es decir, vale, ¿y qué se puede hacer a ese respecto? Es decir, porque has hablado, por ejemplo, de la atención farmacológica y has hablado de que se triplica. Claro, ¿por qué se triplica? Porque entiendo que como no hay gestión ni prevención, ni por ejemplo pues esa persona como tú en su día con ese chico que tuviera el tiempo para escucharle, atenderle, para hacer las preguntas correctas, para permitir que se abriera, como no existe eso, es como que la solución rápida, y que no nos malinterprete nadie, porque entendemos que si llegamos a situación hay que utilizar los fármacos, porque joder, claro que hay que ayudar a esa persona, pero claro, es como una atención muy directa y seguramente también en muchos casos efectiva, pero claro, que no resuelve, es más bien un parche, no es una solución, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces el camino para poco a poco mejorar esos números tan duros? Hombre, yo creo que es fundamental intervenir en la prevención. Ajá. Porque al final nosotros cuando estamos atendiendo ya tenemos el problema encima, ¿no? Es decir, el problema ya se está dando y atendemos
al paciente casi, digamos, como en una fase aguda, cuando el chico está mal ya, ¿no? Ahí lo estamos atendiendo. Pero yo creo que tenemos que ir más atrás, ¿no? O sea, hacer una reflexión un poco de lo que nos está pasando, de los modelos de educación que tenemos, bueno, eso es algo que quedaría casi para otra entrevista, ¿no? Bueno, quién sabe, igual lo hablemos otro día. Pero vamos a hacer un resumen. Fíjate, Carlos, que a día de hoy hay una barbaridad escrito en tema de salud mental, infantil, de todas las necesidades que tenemos que cubrir con los nenes, de psicología positiva y demás. Yo echo de menos, yo particularmente, conozco a muchos escritores personalmente, claro, que publican niños, ámbito, como sabes, soy socio de Lucía Galán, de Lucía, mi pediatra, íntima amiga mía. Y también, como te dije hace unos meses cuando nos conocimos, pediatra de mi hija, curiosamente. Pues, en su momento, pues, la verdad que... Un saludo a Lucía de aquí, por supuesto que sí. Sí. Yo soy socio de Lucía en Creciendo, en otra marca diferente a Espiral, y ella escribe maravillosamente bien. Y es verdad que a veces hemos comentado esto, y es que echo de menos la otra parte de lo que queremos escuchar, ¿no? Esa parte de, claro que la psicología positiva a día de hoy es un abordaje fundamental en la crianza, pero los niños siguen saliendo... Pequeño inciso, Juanjo, para las personas que nos escuchen, que es la primera vez que escuchan ese término, psicología positiva, bien porque no lo han escuchado, porque ya tienen hijos mayores, ¿lo puedes resumir en un par de minutos o en un minuto? ¿Qué significa la psicología positiva hacia los niños? Te lo voy en una frase. Al final es una forma de atender no invasiva. Vale, lo que se trata es acompañar al niño en el desarrollo, en el crecimiento de una forma tenue. Lo que pasa es, y yo creo lo cual incluye, para ampliarlo, pues evitar las amenazas, los castigos, es decir, toda esa parte de gestión que al final los padres muchas veces dices, hostia, tengo que tirar por ahí, ¿vale? Pues la psicología positiva te dice, bueno, pues evitémoslo, ¿no? Yo creo firmemente en la psicología positiva, ¿eh? O sea, firmemente. Y hay echo de menos otra parte, ¿no? Que al final, es verdad que cuando compramos un libro, cuando vemos una formación, buscamos a veces escuchar lo que queremos escuchar. Pero hay una realidad, Carlos, hay una realidad, y es que nos faltan recursos emocionales, crecemos cada vez los jóvenes con menos recursos emocionales de gestión, de autogestión, de resiliencia, de aceptar la frustración, de soportar esos no, y hoy en día, mira, te contaba, este fin de semana estuve hablando con una prima mía que es orientadora de un instituto y comentábamos una cosa que yo había visto en un podcast, ¿no? Y yo le decía, oye, es que, porque ella me decía que en las aulas hay muchos chavales que tienen ansiedad. Y digo, es que yo no recuerdo tanta ansiedad cuando yo estudiaba, es decir, a lo mejor una persona, pero esas cantidades que tú me dices, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestra gestión emocional? Que ante situaciones cotidianas, un examen, unos compañeros que, no de forma constante, que podría ser un bullying, sino de forma puntual, pues te dejan jugar o te cabrean contigo, no te hablan, no te ponen al margen o qué tal, y que todo esto lo gestionemos de una forma, o que no lo gestionemos de la forma adecuada y acaba de alguna forma repercutiéndonos personalmente. Estoy interpretando quizás demasiado positiva esa psicología, es decir, como que demasiada protección, puede ser por ahí un poco la... Yo no me atrevería a decir que es demasiado, sino que además de esto necesitamos reeducar a nuestros chavales en recursos de afrontamiento, de gestión emocional, de resiliencia, de aceptar un no, de aceptar unas consecuencias, etcétera, etcétera. Entiendo, vale, entiendo que es completar, ¿no? Ampliar el concepto a otra serie de herramientas que al final, entiendo que por mucha psicología positiva que hagas y por mucha gestión desde el respeto, que yo evidentemente estoy absolutamente de acuerdo y que también en algunos de nuestros programas hago, bueno, de alguna forma hago reflexionar a sus padres, ¿no? Sobre algunas de las actitudes y hábitos que solemos tener, que evidentemente nos están ayudando. La cuestión es ampliar eso con decir, vale, es que por mucho que yo te proteja el mundo, quizá no te protege tanto, ¿vale? Y te estás exponiendo a una situación que si estás demasiado en esa especie de burbuja que puedes fomentar en familia, el mundo te va a tratar mal porque nos pasa a todos y también hace falta que te sepas desenvolver cuando llegue ese momento, ¿no? Estamos por ahí, ¿no? Total, por eso a mí me gustan mucho pues, estos autores que
escriben y hacen un reflejo de esto, ¿no? Y podría resumir y decir, dan recursos, para la ¿no? gente que nos está escuchando, y decir, vale, y si yo escucho a Juanjo ahora, ¿cuáles son esas herramientas adicionales? ¿Qué le puedo contar a mi hijo? ¿Qué puede hacer que todavía no hace? ¿Cómo se enfrenta a esa dificultad? Bueno, por ejemplo, la gestión de la autonomía es fundamental. O sea, vale que los papás queremos estar ahí para todo, pero se necesita una mayor gestión de la autonomía, de la independencia, del mover los recursos personales, de verte ante la dificultad, porque al final esas herramientas, igual que hablamos de empresa y decimos, oye, estas formaciones que haces, Carlos, que dan recursos para enfrentar lo que ya hacen, oye, la empresa ya la tienen, pero eso no significa que la gestionen bien. Sí. O sea, tú vas a vivir aquí con tu cuerpo y contigo mismo toda la vida, tendrás que aprender a gestionarte. Tendrás que aprender a enfrentar lo que a día de hoy te provoca un problema. Exacto. Hay que enfocarlo desde ahí, ¿no? Porque todo está dentro, Carlos, todo está dentro de nosotros. Es encontrar la tecla que nos ayude a convivir con nosotros mismos de una forma más eficiente.